Vamos a analizar una introducción porque yo sé que aquí tengo personas que hasta han de recetar biofármacos, ¿no? Eh, o biomedicamentos y pues, consiguiente, pues me podrían explicar hasta muchísimo mejor en el ámbito de la medicina y de la biología cómo es que funcionan estos medicamentos. Pero como sé que tengo un público un poco variado y que a lo mejor algunos no sepan ni que digan biomedicamento y qué diferencia es eso. ¿Se refiere usted al biotiquín Maussan? No, o sea, para no estar en esas situaciones de que no sepan de qué es. Primero, aunque les dé un poquito de sueño a sus compañeros que sí ya conocen más estos conceptos, vamos a hacer una pequeña introducción de qué son los biomedicamentos, ¿sí? Y después ya voy a ver el marco legal, que sobre todo me voy a enfocar en la norma oficial 2013 respecto a los medicamentos y a los medicamentos similares que les dicen a los genéricos intercambiables, a los, eh, a los, a la biocompatibilidad, perdón, nos vamos a referir porque en ella es donde más regulación existe o más ampliado, ¿no? Hay otras normas oficiales como es la 2014, pero la verdad es que es muy pequeña, muy sintetizada y no nos dan un poquito más de luz. Entonces voy a analizar sobre todo más la 2013, que ahorita se las voy a mostrar en la primera presentación, y ya después la veo a profundidad, lo que más nos interese sobre el tema, ¿no? Porque evidentemente la norma oficial mexicana pues es muy extensa y es muy minuciosa y está regulando diferentes situaciones. Yo solamente en esta área me voy a enfocar a los biomedicamentos. Así que les digo, vamos a ver una pequeña introducción. También por eso les quiero dejar el documental, porque ahí también les explican un poquito cómo funcionan los biofármacos. Entonces, eso es bueno para que si ustedes nunca han oído hablar de ellos, se den una idea. ¿Y por qué no? Estupendamente se trabó mi presentación. Voy a cerrar todo, espérenme. Aquí está esto así. Voy a cerrar todo. Creo que hoy sí se ve. Entonces, biofármacos o biomedicamentos o medicamentos biotecnológicos son las diferentes acepciones como lo encontramos. Más adelante veremos las definiciones en la ley. También voy a utilizar el reglamento de insumos para la salud, que los define, si no mal no recuerdo, en su artículo 81 e incluso enuncia cuáles podrían ser algunos tipos de biofármacos. Los biofármacos o biomedicamentos van a funcionar, bueno, ahorita veremos más a profundidad, pero bueno, como insistíamos desde las primeras clases, vemos biotecnología porque estamos llevando a cabo, estamos ofreciendo servicios o productos que tienen como base, pues, lo vivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos algunos biofármacos ya desde siempre, que han existido desde hace muchísimo tiempo, como son la insulina, por ejemplo, que controla el azúcar en sangre. El interferón lo que hace pues, es inhibir la replicación de virus. La somatropina, que es la hormona del crecimiento, por ejemplo. La eritropoyetina, que ayuda a producir plaquetas y tratar la anemia. Los biofármacos o medicamentos biotecnológicos
son proteínas, ¿sí? O sea, estamos hablando de proteínas y cómo ayudan las proteínas. Digo, yo no sé muy bien cómo funcionan, o sea, y si tendríamos que ver con los médicos y los biólogos que ellos nos expliquen y los químicos también yo creo que nos podrían dar mucha luz. Les estoy dando ejemplos en el documental que les voy a dejar o que ya les se los puse en el chat. Ahí pueden encontrar, bueno, ahí les van a explicar un poquito más cómo funcionan y por qué la diferencia con los medicamentos, que es lo que usualmente conocemos, lo que mencionamos siempre en todo momento, los medicamentos. Pero la diferencia con los biofármacos o biomedicamentos es que están hechos a base de proteínas. ¿Sí? ¿Dónde están definidos y cuál es su marco legal? ¿Dónde parten? Pues en el artículo 222 bis de la Ley General de Salud. Ahí los vamos a encontrar. Y como les decía, hay, bueno, está el reglamento de insumos para la salud que los define, y hace algunos señalamientos que veremos en la otra presentación. Está una norma oficial que es la 2014, esta 2013, que es la que les voy a enunciar, que son las que más se refieren a ello, sobre todo la 2013, porque tiene muchas más disposiciones. Evidentemente, el biofármaco, como nos dicen las normas, va a usar los mismos parámetros de los ensayos clínicos. Van a variar, y eso es lo que vamos a ver en algunas situaciones, algunos requerimientos, pero es la misma base y por eso pues primero empezamos por ver la normatividad de los ensayos clínicos en seres humanos. Esto va a tener la misma base y también esas parte, esa norma oficial mexicana que estuvimos viendo la semana pasada, es parte del marco legal de los biomedicamentos. Y bueno, hubo una en 2012, una norma oficial mexicana que incluso decía norma de emergencia o norma emergente respecto a la regulación de los biofármacos. Se supone que por eso surgió la de 2014 para ayudar a reemplazar esta de 2012, entonces también la pueden encontrar. ¿Okay? Eh, Les digo, sobre todo, de donde más me voy a enfocar es en el reglamento de insumos y en esta que es la norma oficial mexicana 177 de la Secretaría de Salud 2013, que se titula, bueno, que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable, requisitos a que debe sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad, requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad, perdón, requisitos a que debe sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o instituciones hospitalarias que realicen pruebas de biocompatibilidad. Los biofármacos, se ha insistido en esta idea que por ahí anda un investigador del CINESTAP, de allá del IPN, que también les voy a pasar ahorita su conferencia. No es obligatoria que la vean, pero está bueno ahí lo que él dice. Y bueno, lo que dice es que no se puede hablar exactamente de que los biomedicamentos son biosimilares, ya que lo que insiste y lo que también en diferentes autores y literatura es que ellos insisten en que no se puede volver a producir el mismo principio activo en el que esté basado ese biomedicamento, porque cada línea celular sobre la que se trabaja varía y es diferente. Entonces se puede comparar y esto sí lo tomo de la conferencia que estoy olvidando su nombre, pero ahorita se los doy de él, dices, realmente son artesanales. Y por eso, pues vamos a ver en ese documental que tanto les estoy anunciando, cómo es la producción, los costos, por ejemplo, de producción y los precios a los que se les dan a las personas. Porque él dice, es algo artesanal, ¿no? Las artesanías, y está bien ahí la comparación, el símil que él hace, porque una artesanía es irrepetible. Por mucho que veamos que salen muy similares, cada artesanía varía. Entonces es lo que le está diciendo. Por eso ese biosimilar como tal, no, porque siempre vamos a encontrar pequeñas variaciones por las líneas celulares. El proceso de producción eh, de estos medicamentos es diferente a los medicamentos que normalmente nosotros utilizamos, como por ejemplo
paracetamol, ibuprofeno, ya que en el procedimiento, pues como les decía al principio, es a base de biotecnología, es así como se van a producir. Y entonces, bueno, este estudioso, este investigador dice que lo más adecuado es hablar de biocomparables, no biosimilares. Y esto porque se produce en células vivas. ¿Ok? Algunos antecedentes, porque la historia es muy larguita, pero bueno, tendríamos que ver cómo surgió la insulina, por ejemplo, que es también uno de los primeros, pero otras que también son muy antiguas y que ahora están muy de moda por todo esto que pasó con COVID, son las vacunas. Las vacunas son de los primeros biofármacos o biomedicamentos. Y como les digo, la insulina, que antes se extraía de cerdos, antes de los cerditos se extraía, los que iban al matadero, de ahí se extraía. Sin embargo, a veces ocurrían reacciones alérgicas, no era tan efectivo, había desabasto, etc. Entonces no se aseguraba la producción y que realmente fuera inocuo para los seres humanos en un 99%. Después ya vinieron otras formas de producir la insulina, pero les digo, en los mayores antecedentes la encontramos como un biomedicamento. Más tarde, pues se combinaron genes humanos y otros genes para obtener una insulina que sí fuera compatible con los seres humanos. ¿Sí? Se producen estos biomedicamentos a través de biotecnología recombinante. Esto quiere decir que se combinan dos genes de una procedencia diversa, diferente, ya sea de especies o de individuos, y eso es la base para producir. ¿Ok? Se introduce un nuevo gen a través del ADN recombinante con las enzimas de restricción, que son estas que cortan en un punto, cortan el ADN, y las polimerasa, que es la que lo va también a replicar. De acuerdo a la norma oficial 2014 en su punto 93, dice que se puede utilizar un sistema vector hospedero, ¿ok? Que es la forma en cómo normalmente se introduce, y lo define como el elemento genético capaz de introducir ácido desoxirribonucleico y causar su replicación y expresión en una cédula hospedera. A veces se utilizan lo que son virus domesticados, virus que ya no están desactivados, que no le hacen daño a la persona, pero que pueden hacer esto de introducir este ácido desoxirribonucleico para que se replique y entonces empiece a cambiar la función y se produzca esa proteína que está faltando. Un producto biológico se fabrica en un sistema vivo, ¿ok? Por eso son biotecnologías y las vemos en esta clase. Entonces se produce en un sistema vivo como un microorganismo, planta o células animales. Incluso vamos a encontrar que nuestra norma oficial nos dice que también puede ser, bueno, las líneas celulares, que incluso los ensayos se llevarán a cabo o con animales transgénicos, lo vemos más adelante. Entonces también nos sirven, o sea, todo esto sirve para fabricar estos productos. La mayoría de los productos biológicos eh, son moléculas muy grandes y complejas, o puede ser una mezcla de moléculas. Muchos productos biológicos se producen utilizando tecnología de ADN recombinante. Entonces, ven, acá está lo de los biosimilares. Los biocomparables, que les dicen. Y es lo famoso que viene ahí en su temario, que si lo ven dicen las proteínas mononucleares. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante qué son, ¿ok? Los anticuerpos monoclonales contienen una sola célula, siempre son originales, o sea, es una secuencia única, son células vivas, por eso no pueden ser idénticos como la sustancia activa en los medicamentos tradicionales, solo que han insistido, ¿sí? Es imposible imitar esa misma secuencia de nucleótidos y por eso no podemos hablar de que sean similar, sino que puede ser comparable, pero no similar, como lo han establecido.
Lo que se hace es una prueba de equivalencia, y por eso hablan las normas mexicanas de la bioequivalencia y lo utilizan muchísimo en los glosarios de cada una de las normas oficiales mexicanas. Porque esto es lo que se hace una prueba de equivalencia que va a determinar eh, si el medicamento no tiene una eficacia menor, o sea, que vamos poniéndome muy escueta, porque les digo, este tema me cuesta, porque como no, yo no soy bióloga ni médica, es lo que me han explicado, ¿no? Los médicos. Pero bueno, lo que quieren aquí es determinar que tenga los mismos efectos, ¿ok? Si bien no es lo mismo, puede variar por estas líneas celulares que son únicas, pero lo que sí pueden medir es que el medicamento tenga una eficacia igual que el otro, es decir, que no tenga una eficacia menor. Ay, Marcela, ¿nos quieres ayudar? Por favor. Sí, justo era eso, de respecto a la eficacia. Bueno, se hacen estudios clínicos, entonces lo que se hace pues es medir concentraciones y se hace una curva de absorción y eliminación y distribución del medicamento a lo largo del tiempo, dependiendo del tipo de vida media que tiene el medicamento. El tipo de vida media es el tiempo en que la concentración máxima del fármaco llega a la mitad, es decir, si su concentración máxima son 100 miligramos, en qué tiempo llega a los 50 miligramos, ¿no? O sea, se elimina la mitad de este fármaco. Y el objetivo, pues, es determinar que se tienen concentraciones semejantes. Una vez que se toman las muestras, se construyen unas gráficas. Entonces, con estas gráficas se calcula un parámetro farmacocinético conocido como área bajo la curva. Y de acuerdo a la norma, según se determinan parámetros primarios y secundarios. Dentro de los primarios están la concentración máxima y el área bajo la curva. Entonces se hace una estadística de estos datos y lo que se hace es que sean estadísticamente semejantes, que no exista una significancia estadística, ya sea mayor o menor, porque si es menor, pues tiene una eficacia menor, pero si es mayor, también podríamos caer en la ventana de toxicidad de eventos adversos de los medicamentos. Entonces, por eso se dice que debe tener una eficacia similar. Menor, pues no va a tener pues una acción terapéutica, pero si es mayor, podemos caer en la ventana de toxicidad de los medicamentos. Y este es básicamente el objetivo de realizar los estudios de bioequivalencia, pues para los medicamentos de síntesis química, pues sí son bioequivalentes, y para los medicamentos de síntesis a partir de proteínas o de otros compuestos, como aminoácidos, bueno, que también son parte de las proteínas, pero todo depende del tamaño de la cadena, son biocomparables. Entonces ahí se determina si existe una bioequivalencia o una biocomparabilidad, dependiendo de las características físico-químicas del medicamento. Uy, millones de gracias, Marcela. Y porque este tema, espérame que sí me espina porque no, sí, porque no ando yo por estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Lupita, dinos, por favor. Ay, sí, interrúmpame, porfa. Sí, sí, buenas noches a todos. Pues podríamos decir que los biofármacos son medicamentos muy raros, pero no, maestra, son de los que más utilizamos en la actualidad y más en los pacientes que están hospitalizados. La insulina, pues es el tratamiento, se podría decir, primordial en el tratamiento de la diabetes. El interferón se utiliza, no tan frecuentemente, pero sí se utiliza para intervenir en los procesos de parar un poquito los padecimientos virales. La somatotropina también se utiliza mucho cuando hay problemas de crecimiento. La eritropoyetina yo creo que es uno de los medicamentos más utilizados en estos casos cuando hay insuficiencia renal, y eso nos está dando como consecuencia una anemia, pero anemias severas. El medicamento que se utiliza para mejorar los niveles de hemoglobina y todo es precisamente la eritropoyetina. Lo que sí son medicamentos muy caros, y por lo general pues no se dan en las instituciones de salud. Entonces casi siempre la tienen que adquirir los familiares o los pacientes, pero sí podemos pensar que los biofármacos son medicamentos que no se utilizan tanto, pero no, su uso es muy frecuente
y muy constante. ¿Sí? Sí, muchas Gracias. gracias, Lupita. Sí, incluso yo cuando estuve, porque esta presentación la verdad es que la hice más por entrevista y lo que leí en la norma oficial. Y yo les preguntaba eso, ¿no? A los médicos que me ayudaron, entre ellos mi hermano, les decía yo, ¿cuáles son los más usuales? ¿No? Y justo me mencionaron estos y me dieron una explicación similar, ¿no? Un poquito similar, que se utilizan muchísimo, pero sí los precios, pues sí, sí a veces sí resultan onerosos para los familiares. Esta es una de las problemáticas que hay respecto a ellos. Esperemos que las producciones aumenten, al aumentar la producción y bajan a lo mejor los costos de producción, eso ayudaría a que más personas accedieran a ellos, ¿no? Pero sí, y es algo que son medicamentos base para este tipo de tratamientos en hospital. Sí, hay muchísimas gracias. Y por favor, les agradezco infinito que enriquezcan la clase. Entonces, cuando quieran alcen la mano, me pueden interrumpir abriendo su micrófono, no hay ningún problema. Millones de gracias. Ahora seguimos cualquier otra cosa, avísenme, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con lo que nos decía Marcela, que ya nos explicó muy bien, como no es la misma molécula, sí puede entrar en un mismo rango, ¿no? Que era esto que nos comentaba Marcela. Y bueno, para ello, como también nos decía, pues, necesitamos llevar a cabo ensayos clínicos, ¿no? Para saberlo. Aquí está un poquito lo que es el anticuerpo monoclonal, ¿no? Que, como decía Marcela, y es lo que también a mí me habían explicado, son moléculas, son proteínas muy grandes, a diferencia de cómo se ve, por ejemplo, la aspirina, que es un medicamento, vamos, que de toda la vida lo conocemos, como es muchísimo más pequeño, ¿no? La aspirina es nada más esta parte, y el anticuerpo monoclonal es todo esto. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de ello. ¿Ok? Ahora, algunas diferencias, ¿no? Que podemos trazar. Un medicamento se fabrica típicamente mediante síntesis química, lo que significa que es hecho combinando ingredientes químicos específicos en un proceso ordenado. Hay una metodología también, desde luego. Los medicamentos tradicionales generalmente tienen estructuras químicas bien definidas y una droga terminada generalmente puede ser analizada para determinar todos sus componentes, sus diversos componentes. Por el contrario, como para marcar ciertas diferencias, es difícil y a veces imposible caracterizar un biológico complejo mediante métodos de prueba disponibles en el laboratorio. Y algunos de los componentes de un producto biológico terminado pueden ser también desconocidos. O sea, se vuelve se vuelve más complejo, ¿no? Por lo tanto, para los productos biológicos, los biomedicamentos, el producto es el proceso. Y como decíamos, va a estar hecho en vivo, es de líneas celulares, entonces en el mismo proceso es el producto, ¿ok? Porque el producto terminado no se puede caracterizar completamente en el laboratorio. Los fabricantes deben garantizar el producto, la consistencia, calidad y pureza, asegurando que en el proceso de fabricación permanezca sustancialmente igual con el tiempo. Y era esto que bien nos mencionaba Marcela, que tenga esta efectividad. Por el contrario, un fabricante de medicamentos puede cambiar el proceso de fabricación exhaustivamente y analizar el producto terminado para establecer que es lo mismo que antes del cambio de fabricación. Que aquí en los medicamentos, vamos, no hay tanto problema, ¿ok? No va a variar en este aspecto. Los sistemas vivos que son utilizados para producir estos biofármacos o biomedicamentos pueden ser sensibles a cambios muy pequeños en el proceso de manufactura. Pequeñas diferencias de proceso pueden afectar significativamente la naturaleza del biológico terminado y lo más importante, la forma en que funciona en el cuerpo. Para garantizar que un proceso de fabricación permanezca igual con el tiempo,
los productos biológicos, los fabricantes deben de controlar estrictamente la fuente y la naturaleza de los materiales de partida y emplear constantemente cientos de controles de proceso que aseguran un pronóstico predecible en los resultados de fabricación. Los controles de proceso para productos biológicos se establecen por separado para cada proceso de fabricación, producto, y no son aplicables a una fabricación de proceso producto creado por otro fabricante. Son más específicos. Estos controles de proceso también pueden ser confidenciales para el fabricante original. Por lo tanto, sería difícil o imposible para un segundo fabricante hacer el mismo biológico así exacto, el mismo biomedicamento, sería imposible. Sin la debida privacidad o confidencialidad del conocimiento y experiencia con el proceso del innovador. Para ser aprobado como genérico, un medicamento debe tener el mismo ingrediente activo. Esto es lo que nos va a caracterizar y lo que hace mucho tiempo cuando empezaron a abrirse esto, que incluso los despachos empezaron a litigarles las patentes a las grandes farmacéuticas, bueno, se tenía que acreditar esto, que tuviera el mismo ingrediente activo, la misma concentración, la misma forma de dosificación, la misma vía de administración como fármaco de referencia. Y también lo que también nos decía Marcela, que sea bioequivalente. Esto significa que los medicamentos genéricos son los mismos químicamente que sus contrapartes innovadoras y que actúan de la misma manera en el cuerpo. La bioequivalencia, que aquí vamos a hablar de ello como bien nos decía Marcela, que nos lo adelantó muy bien, vamos a hablar en los biomedicamentos y en los biofármacos de la bioequivalencia, ¿sí? A diferencia de lo que estábamos viendo en los medicamentos, hablamos de bioequivalencia por el ingrediente activo. Acá en biofármacos vamos a hablar de bioequivalencia del medicamento genérico y se va a demostrar a través de un análisis relativamente simple, tales como pruebas de nivel en sangre. Digo que son más complejos, ¿no? Pero ponerlo más aquí resumidito, sin la necesidad tanto de ensayos clínicos en humanos. Veremos por eso que la norma oficial se puede ser en líneas celulares, puede ser en animales transgénicos. Al probar un medicamento genérico, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos determina que el genérico es terapéuticamente equivalente al fármaco innovador y es intercambiable con él. ¿Okay? En cambio, para la FDA, hablando de biomedicamentos, ¿sí? Ha declarado que no ha determinado cómo se puede establecer la intercambiabilidad para proteínas complejas. ¿Okay? Históricamente, la FDA ha permitido la intercambiabilidad solo cuando dos productos son equivalentes terapéuticos. Sin embargo, cuando el fabricante de seguimiento y establece un nuevo proceso de fabricación, comenzando con nuevos materiales de partida, lo hará producir un producto diferente y no terapéuticamente equivalente al innovador. Esto es lo que ha establecido la FDA. Debido a la complejidad de los productos biológicos, la única forma de establecer si existen diferencias que afectan la seguridad y la efectividad del seguimiento del producto es realizar ensayos clínicos, ¿no? Aquí sí nos van a decir, tienes que realizar el ensayo clínico y por eso la norma oficial mexicana 2013 pues se aboca muchísimo y da toda la regulación, incluso va a hablar de pruebas preclínicas, y, bueno, esta parte, que ahorita no me quiero adelantar, vamos a ver si no los voy a hacer más pelotas y no quiero hacer eso. Por eso habla y tiene una regulación muchísimo más exhaustiva, porque como le estamos notando, no se puede producir lo mismo, no puede ser igual, ¿ok? Por eso lo del SIMI aquí no aplica, ¿ok? Al menos con los biofármacos, con los biomedicamentos no es así, ¿sí? Entonces, como les decía, ahorita voy a irme más a la ley, que es lo que más me interesa aquí como abogada, desde luego. Como les decía, fundamento legal están en el artículo 222 bis de la Ley General de Salud,
están en el reglamento de insumos, si no mal no recuerdo es el artículo 61, si no ahorita me corrijo yo en la presentación porque ahí sí lo traigo. Está la norma oficial mexicana, 81, perdón. es el 81. Ay, gracias. Sí, andaba yo 61, 81. Así soy yo con con los artículos. Siempre ando 10 o 20 más para acá, pero sí, muchas gracias, Marcela. Ahí están en el reglamento de insumos que veremos. Está la norma oficial mexicana 254 de la Secretaría de Salud 2014 en materia de medicamentos biotecnológicos, que es, la verdad es que es muy concreta. Está la norma oficial 177 de Secretaría de Salud 2013, que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable, requisitos a que debe sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad, requisitos para realizar los estudios de biocompatibilidad, requisitos a que debe sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocompatibilidad. Todo fármaco, algunos de los aspectos legales que vamos a profundizar. Todo biofármaco tiene que tener un registro sanitario. Estos deberán ser evaluados por la Comisión de Moléculas Nuevas y también por su subcomité. Ahorita lo vemos, que está desde luego adscrito a este Comité de Moléculas Nuevas a la COFEPRIS, misma que a su vez estará integrada por el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. Este último debe de estudiar la propuesta de registro de los biofármacos innovadores para determinar su seguridad, calidad y eficacia. Esto de conformidad con el numeral 5.2 de la norma oficial mexicana 2014. Y esto lo tomo también de la norma oficial mexicana 2014 para empezar a dar las definiciones. Biofármaco lo va a definir en el 4.7 como toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular que tengan actividad farmacológica que se identifique por sus propiedades físicas, químicas y biológicas y que reúna las condiciones para ser empleada como principio activo de un medicamento biotecnológico. Ahorita vamos a ver otras definiciones que dan también, o sea, nada más ahorita es como introducción a todo ello. Otros aspectos legales. La Secretaría de Salud, con base en la opinión de la Comisión de Moléculas Nuevas, fundamentada desde luego también en lo que establezca el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos, será la que determina las pruebas de biocompatibilidad que permitan la autorización de las indicaciones terapéuticas del biofármaco, esto de conformidad con el artículo 5.13. El proceso de investigación de un biofármaco cumplirá con los requisitos de investigación de cualquier medicamento. ¿Ok? Por eso les decía, esa norma que estuvimos viendo, por eso insistí en los ensayos clínicos antes y todo lo que son los protocolos y todo ello, porque tienen que tener todos estos procesos porque así lo establece la normatividad. ¿Mm? Se tiene que aprobar el protocolo de investigación, se tiene que someter si hay algún cambio, se tiene que dar aviso, todo esto que vimos en las semanas pasadas, que nos llevamos bastante tiempecito. Bueno, por eso insistí, porque tiene que llevar estos mismos parámetros. ¿Sí? El Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos, el Subcomité de Moléculas Nuevas, va a ser el responsable de la evaluación de la información científica presentada para el proceso de solicitud de registro sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores y biotecnológicos biocomparables. Esto de conformidad con el artículo 177 bis 2 del Reglamento de Insumos para la Salud. Para biocomparables se necesita un estudio de biocompatibilidad definido como, y esto es de acuerdo a la norma oficial mexicana 2014 en su numeral 4.40, las pruebas, ensayos y análisis que sean indispensables para demostrar que un medicamento biotecnológico de prueba tiene las mismas características de calidad, seguridad y eficacia de un medicamento biotecnológico de referencia. Ay. Ahorita también vemos las definiciones de biomedicamento biotecnológico de referencia y eso, y todo viene en la norma oficial. Esto es como la introducción. ¿Sí?
otra vez en la norma oficial 2014, pero en su numeral 4.61, define al medicamento biotecnológico de referencia. Medicamento biotecnológico innovador que se utilice de referencia para el registro de medicamentos biotecnológicos comparables y que sea reconocido como tal por la Secretaría de Salud. Cuando el medicamento biotecnológico innovador no se encuentre registrado en México, se podrá reconocer como tal a un medicamento biotecnológico comparable previamente registrado ante la Secretaría de Salud. De acuerdo al 4.79 de la Secretaría de Salud, los productos bioequivalentes, ¿ok?, son los equivalentes farmacéuticos en los cuales no se observa diferencia significativa en la velocidad y cantidad absorbida del fármaco, cuando son administrados ya sean dosis única o dosis múltiple bajo condiciones experimentales similares. Un biocomparable no debe diferir en más del 5% del medicamento de referencia de acuerdo al numeral 6.28 de la norma oficial 2014. El estudio piloto de bioequivalencia debe contar con mínimo 8 sujetos de investigación. También ahorita vamos a ver las características de los sujetos de investigación. Esto de acuerdo en el artículo 8.4.4. Los estudios de bioequivalencia, de acuerdo con el numeral 8.4.16.3 de la norma de 2014, la NOM 2014, los estudios de bioequivalencia para medicamentos de liberación modificada se llevarán a cabo conforme a la guía de disposiciones para el estudio de bioequivalencia. También está esta guía, que es muy útil, la vamos a ver, tal vez no alcance en esta clase, pero en la otra sesión se las voy a enseñar, porque esta también ayuda en ciertas cosas y es un poquito más resumida que toda la norma oficial, que están bastante, pues vamos, amplias, ¿no? La liberación prolongada, bueno, también esto lo define la NOM, una forma farmacéutica formulada para lograr que un ingrediente activo se encuentre biodisponible en un periodo de tiempo mayor después de su administración, que era lo que ahorita muy bien nos explicaba Marcela, ¿ok? También en la norma oficial 2014, que veremos más adelante respecto a los sujetos de investigación, bueno, en su numeral 8.75 establece que los sujetos de investigación deben de ser remunerados en función del riesgo y tiempo empleado en el estudio. Acá, ¿sí? Ahorita ya vamos a ver todo el marco, nomás este es para como introducción, porque sí es un tema amplio. Pero creo que sí vamos a alcanzar a ver bastante. Hacia todo. La está presentando bien. A ver, voy a cerrar y voy a abrir. Ténganme paciencia, disculpen. Pero no encuentro mi. Ah, ya la encontré. A ver otra vez. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver todo el marco legal ya más a fondo. Medicamentos biotecnológicos innovadores y medicamentos biotecnológicos biocomparables. Ya estuvimos. Nuestro marco legal, la norma oficial
220 del 2016, la norma, que bueno, ya estuvimos viendo en clase pasada, la norma oficial mexicana 177 de 2013 de la Secretaría de Salud, que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable y etc. Ya vimos todo el titulote. La norma oficial mexicana 257 de la Secretaría de Salud 2014 en materia de medicamentos biotecnológicos y el reglamento de insumos para la salud. De esta presentación son estas disposiciones las que veremos. ¿Ok? De la, de la norma oficial mexicana 2016, estoy extrayendo esta parte de lo que es medicamento, que señala, ¿no? Primero, bueno, vemos todo el marco conceptual para estar en el mismo, en la misma línea de pensamiento, ¿no? Medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y demás se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple, efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios, tal y como se establece en el artículo 221, fracción primera de la Ley General de Salud. Ahora, medicamento biotecnológico. Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. En este sentido es igual a lo que nos establece el medicamento. Que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables, ¿no? Acá está. La forma de identificación de estos productos será determinada en las disposiciones reglamentarias, como se establece en el artículo 222 bis de la Ley General de Salud. Ahora nos vamos con el medicamento biotecnológico biocomparable. Al medicamento biotecnológico no innovador que demuestre ser biocomparable en términos de seguridad, calidad y eficacia al medicamento biotecnológico de referencia a través de las pruebas que establezca la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones aplicables, como se establece en el artículo 2, fracción 13, bis 1 del Reglamento de Insumos para la Salud. Y acá está, esto es la definición de biomedicamentos o biofármacos en el reglamento de insumos, que como ven, decía Marcela, es a partir del artículo 81. ¿Sí? Para efectos del presente reglamento, son productos biotecnológicos los biofármacos y los biomedicamentos. Se considera biofármaco, y aquí por eso me gusta esta porque hace la diferencia, ¿no? Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular que tenga actividad farmacológica, que se identifique por sus propiedades físicas, químicas y biológicas, que reúna condiciones para ser empleada como principio activo de un medicamento o ingrediente de un medicamento. Asimismo, se entiende por biomedicamento toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Está, por eso me gusta el reglamento, porque se hace la diferencia. Muchas personas los utilizan como sinónimos, pero no lo deberíamos de hacer, ¿no? Aunque está la muletilla y yo luego lo hago.
pero si ya nos vamos como dirían mis maestros, a hacer papistas, y vemos bien cómo está la definición legal, pues sí, hay que distinguir entre biofármaco, que puede ser empleado como activo para un medicamento o ingrediente de un medicamento, y el biomedicamento, ¿ok? Que sí va a tener, bueno, desde luego va a ser producido por biotecnología como el anterior, pero va a tener aquí sí un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Eso es lo que nos va a hacer la diferencia del biomedicamento con el biofármaco. Por eso, bueno, ahora sí que como ya estamos acá en clase y somos luego muy papistas los abogados, pues sí, sí deberíamos de distinguir y no utilizarlos como sinónimos, ¿sí? Aunque yo reconozco que a veces lo hago, pero no, lo correcto sería seguir los parámetros y las definiciones que el artículo 81 del reglamento de insumos para la salud establece, ¿no? Esta diferencia muy marcada entre biofármaco y biomedicamento. ¿Ok? Y nos da ejemplos, ¿no? Estos del mismo artículo 81 que les estaba hablando hace rato. Dice, los biofármacos y los biomedicamentos podrán ser, fracción 1, proteínas recombinantes, las proteínas producidas por cualquier ente biológico procariote o eucariote al que se le introduce por técnicas de ingeniería genética una secuencia de ácido desoxirribonucleico que las codifica. Fracción 2, anticuerpos monoclonales, los famosos anticuerpos monoclonales. Las inmoglobinas intactas producidas por hidromas no conjugados, perdón, inmunoconjugados, fragmentos de inmunoglobinas y proteínas recombinantes derivadas de inmunoglobinas. Fracción 3. Péptidos sintéticos. Los péptidos constituidos por menos de 40 aminoácidos producidos por técnicas de biotecnología molecular. Fracción 4. Ácidos nucleicos sintéticos o de plásmidos. Los ácidos nucleicos obtenidos de plásmidos naturales o modificados por técnicas de ingeniería genética. Fracción 5. Los demás que en su caso determine mediante acuerdo la Secretaría conforme a los avances técnicos y científicos. Esto, que también es de la norma oficial mexicana 2003, biofármaco 4.7. Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga actividad farmacológica, que se identifique con propiedades físicas, químicas y biológicas, y que reúna las condiciones para ser empleada como principio activo de un medicamento biotecnológico. Como ven, la norma oficial insiste en lo que señalaba el reglamento. ¿Ok? Y bueno, esto es de la norma 2013, que como tiene un titulote, acá nada más la voy a resumir yo como 2013 para no entrar en confusiones. Otros de las definiciones que debemos de tener presentes, bueno, lo que es concentración, la cantidad del fármaco presente en el medicamento expresada como peso, volumen o unidad de dosis, volumen. Confidencialidad, este también se los extraí porque dije, pues está interesante que lo vean cómo lo maneja. Esto es de la norma oficial 2013. Confidencialidad es la garantía igual para los que no son abogados, los abogados sí lo han de conocer. La garantía es lo que respalda un derecho, ¿sí? Por eso pasamos de hablar de garantías individuales y todavía muchos de nosotros fuimos a la primaria, secundaria o preparatoria y nos hablaban de las garantías individuales. Y ahora hablamos de derechos humanos. Bueno, porque la garantía es la forma procesal o la forma en la que le damos ejecución a un derecho humano. Por eso las garantías individuales y los derechos humanos son un binomio, no son una cosa diferente, solo que cada uno tiene una función que cumple, ¿sí? Los derechos humanos son estas prerrogativas que tienen todos los seres humanos derivadas de la dignidad de esas personas, y la garantía, lo que va a ser el respaldo, lo que permite que opere ese derecho humano en el mundo
jurídico, cómo lo hacemos efectivo, es a través de las garantías, ¿ok? En este caso, estaríamos hablando del derecho humano a la intimidad y a la vida privada, ¿sí? Como derechos, y la confidencialidad, entonces sería una garantía de estos derechos, ¿no? ¿Cómo los hacemos? Cumplir. Entonces, por eso aquí muy bien la norma oficial dice la confidencialidad es la garantía de no divulgar, ¿ok? Yo te garantizo, yo te respaldo, por eso también la garantía. ¿Cuál es la garantía que das para esto? Yo te respaldo. ¿Cómo respaldas esa obligación o ese derecho que la persona tiene? Bueno, lo respaldo a través de esta garantía que es la de confidencialidad y que se refiere a no divulgar la identidad u otra información de los sujetos de investigación sanos o pacientes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como la identidad de los profesionales de la salud, instituciones y organismos que formulan las notificaciones de sospecha de las reacciones adversas, así como mantener mantener confidencial, perdón, la información proporcionada por el patrocinador. O sea, a todas estas personas les aplica esta garantía. Otra de las definiciones, el estudio de biocomparabilidad. Son las pruebas, ensayos y análisis que son indispensables para demostrar que un medicamento biotecnológico de prueba tiene las mismas características de calidad, seguridad y eficacia de un medicamento biotecnológico de referencia. Estudios clínicos, estudios preclínicos, estudios piloto. Vamos a ver. Estudios clínicos son las pruebas realizadas en seres humanos para demostrar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, ¿no? Lo propio es, si estamos utilizando como sujetos de investigación a seres humanos, es estudio clínico. Estudios preclínicos, a los estudios in vitro o en animales para demostrar la calidad, seguridad y eficacia del producto y cuyos resultados pudieran ser extrapolados a los humanos. Esos son los estudios preclínicos que vamos a ver también aquí un poquito, porque los demás ya estuvimos viendo sobre ellos en clases pasadas. Un poquito veamos estos preclínicos con los ICUALES, incluso la norma oficial mexicana define los ICUALES, que también estuvimos viendo cuando vimos un poquito los derechos de los animalitos. En esa parte vimos que los ICUALES, de hecho la norma oficial, como les insisto, también por los estudios preclínicos que se llevan a cabo en animales y son estos comités de investigación para el cuidado de los animales de laboratorio, ¿sí? El estudio piloto, otra clase de estudio, es un estudio con carácter exploratorio, descriptivo, comparativo o informativo, cuyo objetivo es investigar o conocer las características farmacocinéticas y o seguridad de un fármaco en la población de estudio para establecer los procesos, los tiempos de muestreo, sensibilidad del método analítico, determinación del número de sujetos participantes o alguna otra necesidad con base a los objetivos de estudio que quedarán definidos en el protocolo clínico final. ¿Sí? Entonces aquí vamos a establecer las características farmacocinéticas. Para eso están destinados los estudios piloto. Otros que nos convienen aquí conocer otros conceptos son la línea celular, al tipo de población celular originada por subcultivos consecutivos de una población celular que puede ser almacenada. Matriz biológica es el material de origen biológico en el cual se encuentra el analito o fármaco de interés. Medicamento biotecnológico de prueba. Al medicamento biotecnológico proveniente de un lote escalado de producción que se fabrique conforme a las buenas prácticas de fabricación, cuyos procedimientos hayan sido validados y que cumplan con los atributos de calidad establecidos en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Cuando en esta no aparezca la información, podrá recurrirse a otras farmacopeas o bibliografías reconocidas internacionalmente. Medicamento biotecnológico de referencia. Al medicamento biotecnológico innovador que se utilice de referencia
para el registro de medicamentos biotecnológicos biocomparables y que sea reconocido como tal por la Secretaría de Salud. Cuando el medicamento biotecnológico innovador no se encuentre registrado en México, se podrá reconocer pues, por un medicamento biotecnológico biocomparable previamente registrado ante la Secretaría de Salud. Plan de manejo de riesgos. Es el documento que va a describir todas las actividades e intervenciones designadas para caracterizar y prevenir potenciales riesgos preventivamente identificados relacionados con medicamentos, incluyendo la medición de la efectividad de dichas intervenciones. Se llevan a cabo en las fases preclínica, clínica y de comercialización. Este plan de manejo de riesgos debe tener objetivos prácticos, específicos y medibles para poder alcanzar la meta, y esto dependerá del tipo, frecuencia y severidad del riesgo. Consta de 3 partes: especificación sobre la seguridad del producto y características epidemiológicas a tratar, plan de farmacovigilancia y 3, actividades de minimización de riesgos, acciones propuestas de cómo minimizar las preocupaciones relacionadas a asuntos de seguridad. Otras definiciones, ya voy a acabar, ¿no? Pero ahora sí les cargué, pero es que sí era importante tenerlas estas en mente, ¿no? Sistema vector hospedero. Elemento genético capaz de introducir ácido desoxirribonucleico y causar su replicación y expresión en una cédula hospedera. Subcomité de evaluación de productos biotecnológicos. Al subcomité del Comité de Moléculas Nuevas, responsable de la evaluación de la información científica presentada para el proceso de solicitud de registro sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores y biotecnológicos biocomparables. Esto de conformidad con el artículo que ya habíamos visto, bueno, que ya habíamos señalado anteriormente, el 177 bis 2 del Reglamento de Insumos para la Salud. Ahora, si estamos viendo que el subcomité que está integrado, bueno, pues también tenemos que ver el comité de moléculas nuevas, ¿no? Es el órgano auxiliar de consulta y opinión previa a las solicitudes de registro de medicamentos y demás insumos para la salud que sean presentados ante la Secretaría de Salud y que puedan contener una molécula nueva en términos del Reglamento de Insumos para la Salud y la normativa aplicable en la materia. Acá por eso me quedaron medio desordenadas las definiciones, pero bueno, traté más bien de seguir la secuencia, ¿ok? Más allá del alfabeto. Y por ende, pues si nos está diciendo que el comité de moléculas nuevas, pues ¿qué es la molécula nueva? Sustancia de origen natural o sintético, que es el principio activo de un medicamento no utilizada previamente en el país, cuya eficacia, seguridad y fines terapéuticos no hayan sido completamente documentados en la literatura científica. Los anticuerpos monoclonales, esta definición la extraje de, que acá no lo puse, discúlpeme, pero es de un artículo de Es Cielo que hablaba sobre biofármacos, ¿sí? Porque vieron que más o menos lo define también el reglamento de insumos en su fracción segunda, perdón, del artículo 81. Y también traje esta otra definición por si es de utilidad para la clase. Los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Hay 4 maneras diferentes en que se pueden producir y se nombran en función de lo que están compuestos. Por ejemplo, murino, que están hechas de proteína de ratón y los nombres de los tratamientos terminan en OMAP. Quimérico, estas proteínas son una combinación de parte de ratón y parte humano y los nombres de los tratamientos terminan en Simjimab. Humanizado, estos están hechos de pequeñas partes de proteínas de ratón unidas a proteínas humanas y los nombres de los tratamientos terminan en Sumab. Humano, están hechos de proteínas totalmente humanas y los nombres de los tratamientos terminan en Umab. Digo, lo que quise traer era
Perdón, aquí no lo incluí, pero lo voy a agregar a la bibliografía porque ya vi que se me olvidó. Disculpen, pero no es mío, eso es de un artículo de Cielo. ¿Ok? Ahora, la norma oficial nos va a dar una clasificación de algunos medicamentos, las categorías que vamos a encontrar. Y nos va a decir que en la categoría 2 están los medicamentos y vacunas comercializadas de los cuales existe una preocupación o asunto de seguridad a nivel nacional o internacional que afecte el balance beneficio-riesgo. En la categoría 2 vamos a encontrar también a medicamentos y vacunas con modificaciones que impacten el esquema terapéutico y o vía de administración. Vamos a encontrar también en esta categoría las moléculas nuevas, que son biológicos o biotecnológicos que cuenten, lo puse en silencio eso, moléculas nuevas, biológicos o biotecnológicos que cuenten con un registro sanitario emitido por una autoridad regulatoria reconocida por COFEPRIS e información proveniente de estudios clínicos que permita establecer un perfil de seguridad favorable. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la norma oficial, van a estar en la categoría 2, porque allá hace categorías, y vamos a encontrar que los biológicos o biotecnológicos que cuenten con este registro por entidades regulatorias, emitido por entidades regulatorias reconocidas como COFEPRIS, están en esta clasificación. También las vacunas. También en categoría 2, medicamentos y vacunas de las cuales ya se conozca su perfil de seguridad en otras condiciones y que hayan sufrido modificaciones que impacten en su seguridad. Categoría 3, moléculas nuevas, biológicos o biotecnológicos que no cuenten con un registro sanitario emitido por una autoridad regulatoria reconocida por COFEPRIS y que la información proveniente de estudios clínicos no permita establecer un perfil de seguridad favorable, que van a irse a la categoría 3. Medicamentos y vacunas comercializados en México en donde exista evidencia de un riesgo a nivel nacional o internacional que potencialmente pueda superar al beneficio. Algunas otras disposiciones. ¿Saben qué? Lo voy a dejar hasta acá, perdónenme, pero ¿saben qué? Es que tengo una migraña, pero de a 100, o sea, de marca Diablo, y perdone, pero ahora sí no aguanto la cabeza. Disculpen. A ver, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, maestra. No, ¿No? profesora. No, profesora. No, para nada, no. Bueno, entonces, ay, disculpen, pero de verdad es que me empezó No, hace mejor ratito y descanse, maestra. ya se me fue escalando y ahorita ya tengo algo de vértigo. Entonces, vamos, bueno, les recuerdo por si llegaron tardecito, necesito que vean el documental El poder de poder de los consorcios farmacéuticos. Ah, bueno, sí, así se llama. Es que ya me hice bolas, pero sí. Se llama El poder de los consorcios farmacéuticos. Está en YouTube, dura 42 minutos, por favor. Aquí está la liga también en el chat para que lo vean. Y se llama, hagan un pequeño comentario de por favor, en una cuartilla, o sea, 25 renglones. Y el lunes, sin falta, termino de ver el tema. Ya no nos hacía falta, bueno, no, sí nos hacía falta bastante, pero el lunes, sin falta, lo termino de ver y discutimos un poquito si ustedes quieren y también si ustedes, como Marta Marcela, que nos hizo los comentarios, porque sé que hay personas que más están en la trinchera respecto al tema que estamos viendo, pues yo les agradecería infinitamente si nos quieren agregar algo, comentar o cualquier otra idea que ustedes les genere el documental, será bienvenido.